Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y nuestros martes, ya saben que nuestros martes, aquí en compañía del CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, hablamos de salud y justicia. Y hoy, queridos amigos, no va a ser la excepción. Obviamente, ya vieron el tema que tenemos por ahí, ya lo habíamos compartido. Vamos a tener seguros de responsabilidad médico-hospitalaria. Y para hablar sobre ese tema tan especial, tan específico y que va a dar mucho de qué hablar, tenemos con nosotros al licenciado Cristian Mauricio Pedraza Rivas. Él es oriundo de la Ciudad de México con licenciatura en Derecho por nuestra gloriosa UNAM, recibido con mención honorífica nada más, con especialidad en Derecho Empresarial por la misma UNAM, también con mención honorífica. Inicia su vida profesional como abogado litigante, participando en diversos despachos jurídicos en materia civil y mercantil. Su formación en seguros de responsabilidad de RC. Responsabilidad civil, así es. Responsabilidad civil se realizó bajo la inducción y asesoría del licenciado Francisco Loesa Sánchez en el año 2005 como suscriptor en desarrollo. Ha participado en diversos congresos de responsabilidad civil en España, en Colombia, en Estados Unidos y México, además de ser expositor en diversos foros y seminarios en nuestro país en este tema, incluyendo 2 convenciones de aseguradoras de México, AMIS, en los años 2014 y 2015. Su etapa actual la desempeña como subdirector de operaciones de responsabilidad civil en GMX Seguros desde el año 2015. Nada más y nada menos, queridos amigos, en GMX, que es, por lo que sabemos y nos dicen, es líder en México en seguros de responsabilidad médico hospitalaria. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, es un honor y espero poder aportar en torno al tema que es el día de hoy, que es tan interesante y que hoy en día está en boga y que representa un escenario jurídico-social distinto en México. Pues bienvenido, licenciado Daniel Osvaldo. Casi siempre nos trae unas sorpresas agradabilísimas. Hoy sabemos que no solamente a los médicos, sino a todos los demás abogados que también siempre están pendientes de nuestros temas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Delia. Encantado nuevamente de estar este día con ustedes, sobre todo con nuestro invitado de lujo, que precisamente en materia de seguros de responsabilidad médica hospitalaria, creo que trajimos a lo mejor. GMX efectivamente es la aseguradora líder en materia de responsabilidad médica en nuestro país. Es una aseguradora muy especializada en responsabilidad civil y en la parte médica y hospitalaria. Entonces vamos a aprender hoy mucho precisamente de la mejor persona que pueda ser, que es el licenciado Cristian Pedraza. Muchas gracias, licenciado. Pues, queridos amigos, vamos a empezar con esta cátedra gratuita, les digo yo, como cada martes, así que tomen papel y lápiz y vayan tomando sus preguntas también, vayan enviando sus cuestionamientos y preguntas si las tienen. Y vamos a empezar a ver los seguros de responsabilidad médico hospitalaria. Primero, ¿a quiénes? ¿Qué son? ¿Para quiénes son? ¿A quiénes van dirigidos, licenciado? Estos seguros nacen como concepto jurídico que está previsto en el Código Civil en torno a que todo profesionista debe hacerse responsable por la prestación de servicios y reparar el daño que le cause a un tercero. Y en el apartado específico en el tema de salud, pues, esos principios se retoman y se recogen de la Ley General de Salud. Bajo ese concepto, la aseguradora, cuyo antecedente en México se constituye desde el año 98 como una empresa americana, que derivado del Tratado de Libre Comercio nace con la expectativa de ofertar seguros especializados en el tema de responsabilidad civil. Cabe destacar que nosotros desde esa época ofertamos este seguro y cuyo principio es ese, sustituirnos en el pago de la responsabilidad que tuviera que hacerle frente un médico y en particular pues, también un centro hospitalario. Un seguro de responsabilidad civil tiene fundamentalmente 2 funciones, que es la de análisis y defensa jurídica, es decir, defender los derechos y hacer efectiva los argumentos que tuviera pues, el profesionista en torno a acreditar si realmente o no fue responsable por su actuación, y además en el tema indemnizatorio, la sustitución en el pago de esa deuda. Ese es como principios esenciales que tiene este seguro de responsabilidad civil, y por ende hoy en día
desde esa época ha evolucionado, además del concepto, el ofrecimiento en torno a, pues más que las coberturas, a la necesidad y la demanda. Nosotros, como decía, somos una empresa que nacimos como una empresa americana en el año 98, en el año 2003 evolucionamos a una empresa 100% mexicana, cuyos inversionistas la adquieren de abolengo aseguradores, la familia Llamosas, cuyo antecedente de seguros fue Seguros Tepeyac, en su momento Mafre Tepeyac, y ahora somos un grupo de 4 aseguradoras enfocadas cada una a un nicho. Nosotros, en particular en GMX, además de ofertar seguros de responsabilidad civil, ofertamos seguros para inmuebles, para aviones, para asegurar los activos de empresas en general. A eso se le conoce daños. Hay otra empresa que asegura autos, que es Ana Seguros. Hay otra empresa que asegura vida, que es Argos, Seguros Argos. Y hay otra que asegura gastos médicos, que se llama Preven. En particular, lo que nosotros ofertamos es, como mencionaba, seguros de responsabilidad civil. De hecho, ese es el distintivo y nacemos como una empresa especialista en el tema de responsabilidad civil. Cabe destacar que el área que conforma el tema de responsabilidad civil está conformada por abogados, porque al final esa fue la concepción con la cual nace la empresa. ¿Quién mejor conoce del concepto de responsabilidad civil que un abogado? Entonces ese es el mecanismo de especialización que tiene la empresa. Hoy en día somos cerca de 38 profesionistas enfocados al tema de responsabilidad civil a nivel nacional, y lo que hacemos es actualizar el producto en torno a las necesidades jurídico-sociales que vive el país. En particular, el sector hospitalario médico se ha visto afectado o trascendido en torno a su operación y a su actuación por los diversos criterios que de 5 o 6 años para acá, licenciado, tú perfectamente lo reconoces y hemos trabajado de la mano, ha evolucionado el seguimiento en torno a los casos, la atracción por parte del Poder Judicial para resolver estos casos y por supuesto la cuantía sobre la cual ha venido condenando en el tema hospitalario médico. Entonces, eso es lo que hacemos como compañía de seguros. Hemos asegurado, además de los principales hospitales a nivel nacional privados, también en el sector público tenemos y hemos tenido a las distintas instituciones públicas aseguradas. Entonces, esperamos poder aportar en torno a este tema. 1998 nos dice que nacen. ¿Cuál es el parteaguas? ¿Cómo se dan cuenta que esa necesidad en México surge? Porque entonces, ¿qué pasaba antes del 98? En México era poco frecuente que existiera una reclamación en torno a la responsabilidad civil. Realmente el concepto se toma de Estados Unidos de cara a un escenario visionario de identificar que con la apertura del Tratado de Libre Comercio, pues las necesidades en torno a los seguros iban a empezar a surgir, y en particular en el tema de responsabilidad civil. Si bien hoy en día no es un seguro obligatorio per se, el contar con un tema de un seguro de responsabilidad civil se convierte en una necesidad social. Incluso es un instrumento de justicia social, que es lo que permite que en un momento dado la sociedad tenga un elemento mediante el cual pueda ser efectiva una obligación o una deuda y pueda garantizar esa deuda de responsabilidad civil, que al final en eso se traduce. Evoluciona o nace con ese concepto durante distintos años. Yo me atrevería a decir durante 10 años prácticamente el seguro se contrataba o por un requisito contractual o por algún escenario de una relación con el extranjero, bajo la necesidad de tener la conciencia de contar con un seguro de responsabilidad civil. ¿O la obligación? O la obligación. Bajo ese principio es que avanzamos en el tiempo y realmente a partir de 2012, 2013 es donde, si bien había casos y demandas, empieza a surgir un mayor auge de reclamación en nuestro país. Las redes sociales, desde mi punto de vista, también ha hecho o ha propiciado que la sociedad mexicana esté más consciente de exigir su derecho, y que por supuesto la evolución en torno al pensamiento en la sociedad mexicana sea otra. Antes, en México, una persona si en un centro comercial se resbalaba o se caía en un supermercado, lo único que hacía era levantarse con toda la pena del mundo. Hoy en día lo que se hace es exigir ese derecho y reclamar. Y ese mismo concepto fue permeando las distintas actividades económicas, como lo es en particular pues, la actividad hospitalaria y médica. Haciendo esta analogía, es como ver qué es lo que provocó mi caída, no nada más quedarme con el golpe. Realmente el principio de responsabilidad civil se basa en el escenario en la culpa.
el principio sobre el cual, por qué una persona sufrió un daño por la actividad o por la omisión de una persona, qué se dejó de hacer para que esa persona sufriera un daño. Y bajo esos principios y esos escenarios, lo que se llega a analizar o lo que realmente se determina es si realmente la persona que propició un daño tuvo un error de conducta, que es la negligencia, o se propició por una impericia, por una falta o falta de conocimiento o distorsión en el conocimiento para realizar una actividad. Además del principio que reconoce el Código Civil en el 1913 federal y en la Ciudad de México, que es el principio por la actuación del riesgo creado. ¿Qué es esto? Simplemente por la utilización de mecanismos, artefactos o instrumentos que por su propia naturaleza sean propicias a causar un daño, la persona que los utiliza o que los aprovecha económicamente tendrá que hacerle frente a un escenario de responsabilidad. A veces algunos pudiéramos pensar que las personas o las grandes industrias son quienes hacen uso de estos instrumentos, pero nosotros hemos analizado, hemos visto y hemos pagado situaciones tan triviales como el hecho de que una persona queme a otra con una cafetera, o aspectos en torno a un cortocircuito, o situaciones en torno, y en particular en el tema médico, pues el uso de la anestesia por sí misma es un instrumento peligroso. Entonces es un escenario que hoy en día siempre ha existido en México. Estos principios han regido desde la concepción del Código Civil. Lo único que ha sucedido es que las personas y en particular despachos de abogados se han especializado a hacer exigibles estas reclamaciones de responsabilidad civil. Y los elementos que se indemnizan en torno a un escenario integral de responsabilidad civil es el daño, que es la afectación directa que sufre una persona en su integridad o en sus bienes, el perjuicio, que es la pérdida de la ganancia lícita, de que se priva la persona por haber sufrido ese daño, y el daño moral, que es el precio del dolor o la afectación en su sentimiento. Esos son los elementos que en sus tres escenarios como concepto integran una responsabilidad civil. Y al final es un escenario restitutorio, es un rubro en el cual se debe de indemnizar con la finalidad de hacer integral esa indemnización bajo estos tres conceptos. Como muchos de las figuras jurídicas o de la responsabilidad, hablando sobre todo de responsabilidad médica, además pareciera que todo viene de Estados Unidos o de Europa. En referencia con este país, el vecino del norte, ¿qué diferencia tenemos en ese concepto, siendo que aquí apenas comienza en el 98? Pues realmente la diferencia esencial es que en principio son sistemas jurídicos distintos al que rige en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos es un escenario costumbrista en torno a un escenario de resolución, no hay un derecho escrito, sí hay resoluciones que van generando precedentes. A diferencia en México, que lo que rige es el derecho positivo, es una ley escrita, el derecho napoleónico está inspirado en torno a nuestra legislación, en torno a este derecho, y son elementos que nosotros tomamos o heredamos de Europa, en particular del Código francés y del Código español. Bajo esos elementos, pues son figuras jurídicas distintas, en particular y sustancialmente, y que ya hablaremos seguramente con la aportación del licenciado, es el principio de lo que se conoce como daños punitivos o ejemplares, que son que es una figura jurídica que no está reconocida en nuestro país, pero que en Estados Unidos sí, y que dentro de estos elementos, voy a llamarle de inspiración, el Poder Judicial ha recogido de cara a tratar de homologar una sanción económica a la persona que causa un daño. Entonces, son elementos sustanciales realmente distintos, diferentes, pero que hoy en día, y conforme nos lleve la charla, vamos a analizar que se han retomado bajo un escenario polarizado, desde mi punto de vista. No sé, licenciado. Precisamente iba a hablar de esta homologación de la que habla, hasta dónde se ha podido homologar una situación similar, hablando de Estados Unidos. Pues, como hemos visto en otros programas, realmente lo que ha sucedido en nuestro país, digamos, en materia de responsabilidad médica y hospitalaria, es que se han venido extrayendo o tropicalizando
a nuestro sistema jurídico figuras que tienen que ver con la materia de reparación integral del daño o justa indemnización, porque hoy en día es un derecho de todas las personas que sufren un daño, ya sea en su patrimonio eh, eh, o en su patrimonio moral, el hecho de ser debidamente reparadas o compensadas. En este sentido, nuestro país y nuestros tribunales han venido adoptando figuras del derecho comparado, sobre todo ahora en materia de que vivimos en un sistema interamericano donde las resoluciones de la Corte Interamericana vienen a ser jurisprudencia aplicable y vinculante también en nuestro país. Se van adaptando figuras y se han traído este tipo de figuras, como por ejemplo el tema de los daños punitivos, que todavía no es una figura que termina por clarificarse cómo se va a regular en nuestro país, porque ya hay algunas resoluciones donde han condenado a ciertas personas por daños punitivos y inicialmente, por ejemplo, la introdujeron dentro de el concepto del daño moral. Recientemente habíamos platicado hace unos martes de la resolución que se emitió recientemente por un tribunal de Jalisco, donde también condena daños punitivos, pero da otra conceptualización de los daños punitivos, ya lo sacan de lo que es el daño moral, ya le dan independencia propia a los daños punitivos, ya no vinculados a una de las figuras mexicanas. Y hay otras resoluciones que se han emitido recientemente, muy recientemente también a una compañía aseguradora, donde también no es un tema de responsabilidad médica, pero la acaban de condenar también por daños punitivos a una cantidad interesante, y eso va generando un poco de doctrina también, donde va clarificándonos en el foro la forma de cómo se va conceptualizando y cómo se van adaptando ese tipo de figuras de derecho extranjero en nuestro país, y que son figuras que pues toman una importancia inusitada por la cantidad que puede representar el monto de una condena de este tipo de figuras. Normalmente este tipo de figuras, hablando por ejemplo del daño moral y figuras de daño punitivo, pueden ser pues desde el punto de vista jurídico los conceptos económicos más importantes en una reclamación de esta materia. Por eso también es importante el tema, pues hoy en día, de estar muy sensibles a que no solamente ponemos en riesgo nuestra profesión, hablando de los profesionales de la salud, no solamente ponen en riesgo su tranquilidad, sino ponen en riesgo su patrimonio. Y la única forma de poder hacer frente a una responsabilidad de esta naturaleza, pues es contar con algún elemento como es el seguro con el que puedan hacer frente, ¿no? Lo hemos visto en muchas otras aspectos, por ejemplo, en materia automovilística, en materia de daños de otros tipos, pero ahora tenemos que sensibilizarnos en materia del seguro de responsabilidad médica hospitalaria para todos los que prestan un servicio y para todos los que reciben. Comentaba el licenciado Cristian, en nuestro país no es obligatorio ni para un médico, ni para un profesional de la salud, ni para un hospital, el tener que contar con un seguro con el cual poder hacer frente a una responsabilidad de tipo legal derivado de los servicios que proporciona. Sin embargo, en otras latitudes, por ejemplo en España, en algunos otros países, sí existe la obligatoriedad para efectos de que toda persona que presta un servicio de salud deba de estar asegurado. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, que ha sucedido en ciertos momentos que se ha hecho obligatorio, por ejemplo, el tema de los conductores de automóviles, con el tema, por ejemplo, de los corredores de seguros, algunos otros industrias. Entonces, quizá tendríamos que estar viendo que en un futuro no muy lejano se vaya a establecer también la obligatoriedad
para los profesionales de la salud y las instituciones de salud que deban de contar con un seguro de esta naturaleza para hacer frente a este tipo de responsabilidades. Pues bastante interesante, porque precisamente le iba a preguntar lo que nos acaba de decir. ¿Cómo se visualiza? ¿Se tendría que legislar al respecto para hacer obligatoriedad en México sobre los seguros? De hecho, así es. Todo escenario en torno a la exigencia de que sea un seguro obligatorio debe estar previsto en la ley. Hoy en día existe el concepto legal, insisto, recogido en el Código Civil, donde todo profesionista debe de hacerle frente a un escenario de responsabilidad civil. Pero hay un apartado específico en la ley donde se reconoce o se le debe de brindar ese principio de obligatoriedad. La misma ley del contrato de seguro que regula el marco de la operación y de la actuación de lo que es un contrato de seguro, tiene un artículo específico donde refiere que para tal mención debe estar dirigido o mencionado en una ley para darle ese papel. Y por supuesto el tratamiento es otro. ¿Cuál es? En particular, sustancialmente son dos, que es incancelable, no obstante que la prima de seguro se pague o no, no podrá cancelarse el mismo y por tanto será exigible en cualquier momento. Y un segundo escenario, el tema administrativo que debe realizar la compañía de seguro en la conformación de sus reservas, pues no las podrá eliminar y por tanto tendrá que exponer en el contrato de seguro, en su carátula, que el mismo es un seguro obligatorio y el regulador, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo hará exigible y lo hará observable. Entonces son elementos sustanciales que garantizan el escenario de la existencia y la efectividad en el cumplimiento de ese contrato de seguro. Es importante mencionar, en México, como sabemos, no hay una cultura tan amplia como existiera en otros países en torno a la figura del seguro. En nuestro país aún no llegamos a ese nivel, pero progresivamente hemos avanzado en torno a que al menos ya exista con mayor continuidad el tema del seguro, cada vez esté más en boga, que en algunas actividades en particular ya se reconozca como obligatorio, y al final el seguro es un mecanismo financiero que ayuda a amortiguar o hacerle frente al patrimonio de las personas o de las empresas, que significa que en lugar de que estas personas, estos profesionistas o estos hospitales le hagan frente a la deuda de responsabilidad civil, porque al final en eso se convierte, con su patrimonio, trasladen ese escenario a un asegurador profesional con la solvencia económica necesaria para hacerle frente a esa deuda. Aquí también yo creo que va a venir una pregunta. Quienes nos estén mirando deben estar en la idea que traigo yo también desde que iniciamos. Pero aquí, ¿qué cubren? ¿Qué no cubren? ¿O cuál sería mejor buscar? ¿Qué cubren o qué no cubren? Y aparte van como... hablando, hace ratito hablaba de los autos. A veces nada más nos quedamos con el pequeño, el de la responsabilidad mínima para cubrir, porque ahí sí es obligatorio, ¿no? Aquí va en el mismo tenor. Hay diferentes pólizas para qué. Hay diversos escenarios. El concepto de la póliza, como mencionaba, como concepto lo que cubre es la sustitución en el pago de la deuda de responsabilidad civil y asumir los gastos de análisis y defensa jurídica, que es una representación jurídica para defender los escenarios si los hubiera de una responsabilidad y evitar que una persona se vea privada de su libertad por un escenario de responsabilidad civil en la proporción de las distintas vías que seguramente ustedes ya han abordado. Pero esos son los elementos sustanciales como concepto. La diferencia está en torno a los límites o sumas aseguradas que contrate la persona. Okay. En torno a la póliza de seguro, la obligación de la compañía de seguros, valga la redundancia, para hacerle frente a esa obligación es la suma asegurada o el límite de responsabilidad que desee contratar la persona. Todo ello es en la proporción y la conciencia que tenga la persona de su actividad, porque con todo respeto, ¿para qué le serviría a un médico una suma asegurada o un límite de responsabilidad de $1,000,000? Cuando hoy en día los escenarios de condena, como lo describía el licenciado, se han venido resolviendo en torno en escenarios mínimos para médicos de 5 millones, pero para centros hospitalarios de hasta 50 millones de pesos. Entonces son elementos de conciencia que hoy en día pues tanto el médico y los centros hospitalarios deben tomar en cuenta para practicar su actividad.
Entonces esos son los elementos en torno a cuál es la obligación máxima, cuál es el concepto de responsabilidad civil, y el marco de operación de cada compañía lo hace ya sea mediante distintos mecanismos. Fundamentalmente las compañías de seguros trabajamos con agentes de seguros que son los asesores y especialistas en la materia de seguros para ofertar los distintos productos y dirigirlos con las compañías que sean profesionistas y especialistas en cada materia. Adelante. No, ¿Iba a decir algo? no, sí, precisamente un poco para redondear las ideas que bien comenta el licenciado Cristian. Un seguro de esta naturaleza, aunque se le denomina seguro de responsabilidad civil, no solamente cubre la vía civil o las reclamaciones que se puedan hacer de tipo civil, sino cubre también reclamaciones que se ejerzan por la vía penal o por la vía administrativa, entiéndase también comisiones de arbitraje médico, algunas otras instancias que pueden, o autoridades que pueden regular y supervisar e incluso sancionar a los prestadores de servicios de salud. Y no nada más les cubre lo que es la parte de indemnizatoria o de la parte de hacer frente económicamente a la sanción o al procedimiento que tengan que llevar, sino también dispone de un equipo de especialistas, abogados, médicos, peritos que precisamente son indispensables y necesarios para poder llevar a cabo un análisis de cada caso, de poder llevar a cabo la defensa en la vía y en la instancia legal que corresponda. Incluso un tema también es muy importante, hacer frente al pago, por ejemplo, de fianzas o cauciones que puedan establecerse dentro de los procedimientos legales, que a veces es importante conocer que dentro de un proceso legal a veces hay que presentar fianzas o cauciones, por ejemplo, en cuestiones de amparo, cuestiones penales para efectos de que el médico pueda llevar el juicio en libertad. Entonces hay que garantizar, y a veces el médico no tiene en la bolsa o la liquidez necesaria para hacer frente a una fianza o una caución, que muchas veces es una cantidad económica y a veces son importantes. Entonces todo esto lo cubre la compañía aseguradora, y pudiéramos hablar que no es un seguro meramente de indemnización, sino es todo un concepto de un producto que cubre una necesidad de hacer frente a la responsabilidad que deriva del ejercicio médico y hospitalario. Entonces es un concepto más amplio de lo que un seguro común conocemos. Y ahí únicamente en torno a la referencia, perdón la interrupción, ¿qué es lo que no cubre el seguro? Actos intencionales. ¿Qué es un acto intencional? El hecho de que el médico haya tenido el ánimo, tengo que decir, de asesinar o de afectar a una persona. Aquí el escenario sustancial, como lo describía, era en torno a una conducta negligente o imperita que realice un médico en su práctica. A veces en un escenario circunstancial las situaciones o las complejidades en los procedimientos existen, pero al final es una responsabilidad por sí misma que le tiene que hacer frente al hospital o el nosocomio. Ahí ya entran las periciales para definir si hubo intencionalidad o no. Y si realmente se agotó el procedimiento adecuado y si realmente se reaccionó en torno a lo que haría cualquier especialista o perito en la materia, que es un médico. Entonces esos son elementos de convicción que en un momento dado se deben de presentar en un juicio. Para eso precisamente sirve el escenario de la función de análisis y defensa jurídica, donde se asume, como bien lo describía el licenciado, además del gasto del abogado para llevar a cabo esa defensa, los dictámenes periciales que en un momento dado se requieran, o en un momento dado los elementos adicionales que sean indispensables para desvirtuar o acreditar o no una responsabilidad. Ahí entonces, una figura muy importante sería el agente de seguros, quien va y oferta el seguro. ¿De qué elementos tiene que allegarse para poder saber qué seguro le va
a vender o le va a otorgar a tal o cual persona, previendo el tipo de riesgo que maneja. Claro, fundamentalmente el agente de seguros debe de conocer que existe el producto per se, ¿no? Que es importante y que no le ofrezca un producto de vida o de cualquier otro elemento. A veces pareciera tan sustancial el escenario, pero también hay especialidad en el tema de los agentes de seguros, Así en es. su preparación, en su conocimiento. Y el deber ser del agente de seguros es el conocer las diversas gamas de productos que ofrecen las compañías de seguros y los mecanismos mediante los cuales operan. Esos son los elementos que debe de tener un especialista, un agente de seguros en torno a que existe un seguro para una responsabilidad profesional médica. Pareciera muy obvio, pero eso es algo sustancial. Y por supuesto conocer y entender lo que hemos intentado de compartir en esta charla, de cuáles son las características y el alcance del seguro, que eso es sustancial. ¿Qué pasaría en dado caso que tiene una póliza menor y de repente ya en un juicio la cuantía se eleva por muy encima de lo que el seguro cubre? En una situación como esa, ¿qué sucede? Ese es un elemento muy interesante y qué bueno que lo mencionas. Es obligación del agente de seguro sugerir montos superiores a lo que en un momento dado vamos a llamarlo el asegurado o el cliente solicita, en torno a una realidad como la que hemos compartido, ¿no? Donde en México ya existen más comúnmente litigios o juicios en torno a responsabilidad profesional médica, donde hay un escenario de condenas con un mayor rubro. Esos elementos de información son los que el agente de seguros debe de poner en conocimiento a su cliente. Y si en un momento dado el cliente, por un escenario de buscar ahorrar, permítame la expresión, los pesos, porque la diferencia en torno a tomar sumas aseguradas mayores ya es mínima. En un concepto y en un seguro de responsabilidad civil, el precio o el costo va dirigido fundamentalmente o valen más los primeros pesos. ¿Por qué? Porque es donde hay más exposición. Conforme va avanzando el escenario de la decisión de tomar mayores límites de responsabilidad o mayor suma asegurada, pues realmente la diferencia en torno a contratar 5 o 10 millones de pesos no representa la duplicidad del número, sino a veces estamos hablando de mínimos porcentajes de un 30-40% respecto al costo presentado. Entonces esos son los elementos que se deben de poner en información del cliente, y el mismo cliente, lo que nosotros hemos sugerido, porque así como al médico se le puede exigir una responsabilidad, al agente de seguros se le exige. De hecho, lo que es particular, hay una normatividad administrativa que regula al agente de seguros donde a ellos sí se les hace exigible la existencia de un seguro. Incluso se hace mención en un tema de qué límite mínimo deberían de contratar, que no es suficiente para hacerle frente a estos escenarios, pero al final ya existe o ya están regulados en un escenario de normatividad administrativa. Y lo que nosotros sugerimos es que el cliente, si toma la decisión de no contratarlo, que existe una constancia en su historial de comunicación o de interacción con el cliente. ¿Por qué? Porque al final, en el supuesto de que llegara a presentarse una condena mayor del límite de responsabilidad contratado, pues no se le haría exigible un juicio de reproche y una responsabilidad de la gente. A eso iba. ¿Cuánto es el límite? ¿Tienen un tope, un límite de cuánto es lo asegurado? Realmente lo que nosotros hacemos es ofertar montos en torno a nuestra experiencia. Esa es una fórmula mágica que desafortunadamente no existe en los seguros de responsabilidad civil porque son conceptos etéreos. Y eso es lo que hace más interesante el seguro, desde mi punto de vista, no porque yo me dedique a esto, entre la distinción de lo que es un seguro de daños. Yo aseguro el edificio, yo aseguro el vidrio, yo aseguro la computadora y tiene un valor predeterminado o preestablecido. En el tema de la responsabilidad civil hoy en día no lo hay. ¿Por qué? Porque son conceptos etéreos y que al final trascienden en torno a cada caso. Y las cosas se deprecian, la salud y los humanos no, al contrario. Ha sido a la inversa. Hoy en día, en México, en el escenario tradicional, dependiendo la legislación de cada entidad federativa, del Código Civil, la determinación del daño directo puede oscilar o entre los 5 millones de pesos
como lo es la Ciudad de México, o en torno a un poquito más, en torno a la actualización del salario mínimo, o incluso en la misma referencia de otras entidades donde puede representar hasta 600,000 pesos, pero ese es solo el escenario del monto de indemnización por daño directo. Falta incluir el concepto del prejuicio y lo que mencionábamos, el daño moral. El daño moral, pues, al final es un escenario subjetivo de apreciación donde únicamente en México el juez es quien determinará el valor o el monto específico a condenar. Entonces eso es lo que, no lo quiero decir complejo, eso es lo que lo hace interesante. Hagamos un ejercicio hipotético. Luego me disculpo porque ya sabe, el licenciado, de repente me salen unos barbarismos. Pero hablaba el licenciado del escenario que manejábamos hace unas semanas sobre este médico que es condenado a pagar mensualmente una cantidad exorbitante. ¿Un seguro cubriría una situación como esta? Sí, sí, al final en el escenario de responsabilidad es acreditable justo eso, que hubo una falta de cuidado o atención en su proceder y que derivado de él causó un daño. Y esa deuda vitalicia al final es un concepto reparatorio. Bajo ese principio es que la póliza de seguro recoge ese concepto y se sustituye en ese pago de la deuda, independientemente de hacerle frente al gasto de defensa jurídica y los gastos que hubiera derivado de ese juicio. Esa es, no le quiero llamar la ventaja, pero para eso está y para eso existe el seguro de responsabilidad civil. Sí, porque hemos hablado sobre montos, pero se pareciera que se habla de una cantidad, de fijar una cantidad, se da la cantidad y ya se olvida. Pero en este caso hablamos cuando se hace de forma vitalicia y se tiene que estar pagando, ahí cambia, es un escenario completamente diferente. Y la concepción es cuál será el límite del seguro, la suma asegurada o el límite de responsabilidad contratado. Por eso la importancia y la trascendencia en contratar pólizas de seguro idóneas con suficiente monto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día todos estamos expuestos a hacer o a estar expuestos a un escenario de reclamación de responsabilidad civil. Desde el escenario más trivial del tema de la afectación al vecino por haber dañado su inmueble por un tema de inundación o falta de mantenimiento del inmueble, hasta por el hecho del uso del vehículo. Okay. Al final ese es un escenario que por sí mismo el vehículo está considerado como un riesgo creado, es un artefacto que por su propia naturaleza está propicio a causar un daño. Entonces son elementos sobre los cuales, pues creo que es un tema cultural, cualquier persona deberíamos tener esa conciencia, ¿no? Iba a decir algo, licenciado. Sí, y quizá vale la pena destacar un poco para redondear lo que viene comentando el licenciado Cristian, en el sentido también de que este tipo de seguros lo que permite es que cuando se identifica a través del análisis inicial del caso que realmente existe una responsabilidad por parte del asegurado, llámese médico, profesional de la salud o institución médica hospitalaria, puede y permite que se abran alternativas de conciliación y de negociación entre las partes para evitar llevar al asegurado a un juicio, que sabemos todos que un juicio pues es muy desgastante en todos los sentidos, desde el punto de vista personal, profesional, económico, familiar, laboral, en todos los sentidos. Entonces, tener una protección de esta naturaleza permite que cuando se identifica de manera inicial realmente que existen los elementos para poder considerar que sí hubo una mala práctica médica y que llevarlo a juicio incluso pudiera ser más riesgoso por los precedentes legales que se han emitido a lo largo y ancho de nuestro país, pues a veces es más fácil resolverlo a través de una negociación y un convenio para poder terminar y evitar todas estas incidencias de las que estamos hablando, que son todas ellas indeseables. Y, por supuesto, pues sacar lo más rápido posible del problema al asegurado. Eso es algo que, a diferencia de otros productos, un seguro de esta naturaleza lo permite. Esa diferencia es algo sustancial, fundamentalmente,
Y es importante que la audiencia médica, por supuesto hospitalaria que nos esté viendo, tengan conciencia. En el sector en particular se ofertan productos o contratos jurídicos que brindan la representación. Y el escenario de objetivo, a diferencia del seguro, es llevar el proceso jurídico hasta sentencia firme. Okay. Estos elementos son altamente expuestos por los diferentes temas que ustedes han abordado y que hoy en día estamos platicando, porque en ese proceso vayamos a pensar en un litigio que llevara 10 años, pues entonces el escenario de condena en una exposición pues va a ser mucho mayor, sobre todo porque recordemos que esa deuda va a originar además por sí misma intereses moratorios. Entonces son elementos sobre los cuales un día se pueden actualizar, porque la deuda per se existe, el perjuicio se va a ir postergando o alargando más, porque la privación económica que tuvo esa persona va a ser mayor. Y adicional, sumémosle el daño moral, que con el transcurso del tiempo, pues la afectación traumática que tuviera la familia, pensando que esta relación con un tema familiar, o la misma persona en la pérdida de un órgano, pues va a ser mucho mayor. Entonces esos elementos son totalmente distintos o son antítesis completa de lo que es el principio del seguro. Que si bien estos contratos jurídicos lo que hacen como referencia de marketing es que tienen el soporte de un seguro, pero los tiempos de operación son totalmente distintos. El escenario de oportunidad y el éxito que ha tenido la empresa para la cual trabajo, GMX Seguros, ha sido el escenario de oportunidad en el pago de la indemnización, cuando a todas luces se vislumbra hay un tema de responsabilidad. En estos escenarios, imaginemos, como bien lo refieres, que un despacho jurídico ofrece su servicio, lleva un proceso 10 años después, y 10 años después le pide a la compañía de seguros que le haga frente a esa obligación. Pues obvio, la obligación simplemente por un escenario financiero, pues no va a ser el mismo valor de $1,000,000 10 años después. Entonces, esos escenarios son sustanciales en el tema de la identificación de la audiencia, y simplemente no estamos diciendo que el seguro es mejor, que se tome conciencia en torno hacia qué, pues sí, hacia qué posibles factores de vida quiere tener una persona expuesta si 10 años después, o en esencia un tema de oportunidad en ese pago de indemnización. Aquí otra vez, ahí vamos al hipotético y nos regresamos al caso de Jalisco, hablando precisamente de un juicio que se lleva prácticamente 8 años, ¿verdad? Entonces, es una situación muy interesante para saber y hasta dónde también el tener o no un seguro interferiría en la resolución más pronta de un juicio o no tenerlo. Es un escenario al final que aporta y que ayuda en un escenario de defensa, además de la defensa en torno al gasto jurídico. Así es. Al tema de a la posible conclusión. Te da un panorama diferente. Te da un panorama diferente, aunque el escenario también que hoy en día hemos visto y que ha evolucionado por parte del Poder Judicial es en hacer copartícipes a las distintas personas que estuvieran involucrados en una deuda de responsabilidad civil. Voy a poner un ejemplo y tal cual como lo refería el licenciado. Fíjate que hay una aseguradora que tiene un contrato de seguro y tiene una deuda, porque al final, insisto, se convierte en un escenario de deuda, tiene una obligación, mejor dicho, de responder por una deuda de responsabilidad civil, hasta 3 millones de pesos. Pero es un caso tan drástico, vayamos al supuesto de Jalisco, de que esos 3 millones ya no fueron suficientes. Así es. El remanente le tiene que hacer frente el profesionista, el médico, con su patrimonio. E incluso si hay una coparticipación o un escenario de lo que hoy en día se exige en cualquier litigio, que es la representación aparente en torno a los hospitales, y en donde se hacen corresponsables u obligados solidarios en torno a esa deuda, pues entonces también el hospital tendrá que hacerle frente con un monto adicional. Y si vamos a traspolar más aún el escenario de reclamación, una persona con la debida información de un profesionista que tenga
pues, la preparación a lo que hoy en día se exige en México, o que se puede exigir en México como deuda de responsabilidad civil, puede involucrar a la gente de seguros o incluso a distintas personas. O sea, vayamos a un escenario público donde se brinde la atención médica en hospitales públicos. Pues la responsabilidad también será del Estado en torno a no contar y a no brindar con los escenarios de garantía suficiente de la prestación de ese servicio. Me refiero a esto porque obviamente entendemos la gente de a pie que el hecho de que se alargue tanto un juicio es precisamente porque el que está siendo enjuiciado no tiene para pagar esas cantidades exorbitantes que le están pidiendo, y por eso se van a amparos, y por eso se van a apelaciones, y por eso se alarga, pero teniendo la posibilidad y el respaldo, pues no tendríamos que llegar a un escenario de esa naturaleza, ¿no? Y efectivamente esa es la diferencia muchas veces en cuando se tiene un respaldo económico, jurídico, de toda una infraestructura de médicos, peritos, abogados, de poder ir a revisar el caso, y si es evidente una mala práctica, pues terminarlo de la manera más pronta. El mejor abogado no es el que te hace el juicio más largo, el que te obtiene la sentencia después de 10 o 15 años. El mejor abogado es el que te puede resolver de la manera más práctica, más económica, más fácil el caso. Y en tratándose de esta materia, que te puede sacar sin exponer a los asegurados a todo lo que implica un juicio per se, en cuanto a desgastes que lo vimos en todos los aspectos, ¿no? Incluso en su persona ha habido casos muy lamentables de que los propios médicos, pues muchas veces los afecta tanto estar involucrados en una demanda que han llegado hasta atentar con su salud, ¿no? En contra de su salud, que hemos dicho casos de médicos. El síndrome de Sócrates, que no hemos hablado de él. El síndrome de Sócrates forense, que hemos visto que médicos pues incluso abandonan y dejan la medicina porque no entienden muy bien este tipo de casos, estos procesos, y se les hace algo de verdad absurdo que el paciente, que no nada más tengan que defender la salud del paciente, sino tengan que defenderse ahora del propio paciente, ¿no? Eso es una paradoja de la medicina actual. Pero en esta materia también es muy importante que si se cuenta con una compañía de este tipo, pues se evitan las defensas a ultranzas que abarrotan también los juicios, claro, los juzgados, que también generan un costo al Estado, ¿verdad? Un costo al Estado, que generan también un costo a las víctimas o a los pacientes que sufren un daño, y que empiezan precisamente al ver que no existe una responsabilidad social por parte de quien presta un servicio, pues a mover su caso por otras vías, como hemos visto, las vías de las redes sociales, que los hacen públicos. Los linchamientos mediáticos, claro. Los linchamientos mediáticos, y muchas veces eso que se hace como forma de presión también, cuando existen casos a veces muy lastimosos que hemos conocido a través de medios públicos o de redes sociales. Entonces, evitar este tipo de defensas a ultranzas también quizá nos haga bien a todos. Por eso es que hoy en día se promueven mucho los mecanismos alternos de solución de controversias, como son la conciliación, la mediación, el arbitraje, para evitar nosotros hacer una industria de una demanda, que ya hemos visto que es la industria de la demanda médica, donde cada vez hay gentes o profesionistas que pues ya se enderezan en tratar de buscar a veces áreas de oportunidad donde no existen, ¿no? Y entonces fallece un paciente, se presenta una complicación médica, no se obtiene el resultado obtenido, no se logra la curación, y ya piensan en automático que hay responsabilidad médica, y es una situación que hemos dicho que es muy distinta, ¿no? No siempre que no se obtiene el resultado obtenido significa que hay una responsabilidad médica, y a veces este tipo de procesos
previos o de acercamientos iniciales, pues sirven mucho para también sensibilizar a las contrapartes si realmente tienen un caso, si realmente tienen elementos para poder obtener el día de mañana una resolución a su favor y evitarnos todos pues introducirnos en unas situaciones indeseables que hemos visto que ha generado efectos indeseables, como puede ser la medicina defensiva o la industria de la demanda médica o el oportunismo de abogados y médicos que utilizan este tipo de criterios judiciales que se han emitido, que hoy en día este tipo de criterios hemos visto que con el afán de tutelar el derecho a la reparación integral del daño, justa indemnización que todos como personas tenemos y que es un derecho humano el ser reparados cuando se nos produce un daño, pues los criterios que se han emitido por parte de nuestros tribunales han sido en buscar involucrar a otros actores que intervienen en la prestación de servicios de salud. Por ejemplo, ya no se ha quedado la responsabilidad solamente en el médico, ya se ha llevado la responsabilidad también a las instituciones hospitalarias para que respondan solidariamente por los médicos. Incluso ya se ha llevado también a las compañías aseguradoras de gastos médicos cuando ellas son las que por conducto de su seguro se prestó el servicio. Incluso hemos visto que ya hay resoluciones a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha hecho responsable a un Estado por el hecho de no supervisar y vigilar a las instituciones de salud que prestan servicios dentro de su país. ¿Por qué? Porque también la autoridad pues tiene una obligación de reglamentar, regular, de supervisar y vigilar y sancionar a aquellos prestadores de servicios de salud que no cumplen con las buenas prácticas médicas. El hecho de que exista una clínica, un profesionista, alguien que preste servicios de salud y que no lo haga conforme a lo que la regulación sanitaria exige, pues también existe una responsabilidad de nuestra propia autoridad, que ya ha habido resoluciones a nivel internacional que las vinculan para que respondan solidariamente de los daños que se produce a un paciente, ¿no? Entonces estamos viendo que cada vez se está buscando más criterios para involucrar al mayor número de personas para tutelar de manera adecuada el derecho humano que todos tenemos a una reparación integral del daño o justa indemnización. Algo que, si me permites, únicamente Adelante. quería comentar y reflexionar con la audiencia, es que es importante recordar que las deudas de responsabilidad civil también son heredables. Entonces, así como se eso es heredan muy los interesante, derechos, claro. también se heredan las obligaciones. Bajo ese principio, lo único que debe existir es que en vida de la persona se le hubiera exigido esa responsabilidad. Okay. Entonces, si estamos hablando de este principio en donde los juicios se postergan por más de 10 años, vayamos a pensar en el supuesto de que algún profesionista en particular durante ese transcurso hubiera fallecido, pues entonces el pesar y la deuda con la cual la familia le tiene que hacer frente es con su patrimonio. Wow. Entonces son elementos de concientización que es de vital importancia que se tengan presente. Aquí también hay otra pregunta. De acuerdo al marco jurídico de cada entidad federativa y de acuerdo a los criterios que manejan en todo nuestro país, ¿hasta dónde, y de acuerdo a su experiencia, qué tanto ayuda, qué tanto también interfiere cómo se maneja la ley en cada estado de nuestro país? Sí requiere un análisis de cada entidad, por supuesto. Hay códigos civiles en donde llegan a un escenario de topar la reclamación por daño moral, o en un momento dado hay entidades como en Sonora, donde hace una proyección de vida de la persona en un escenario muy similar de condena que mencionaba el licenciado. Muy parecido a lo de Estados Unidos. Entonces sí son elementos de vital importancia y de análisis en torno a cuál es la exposición de riesgo jurídico al cual se enfrenta ese profesionista. Entonces, sí es un análisis distinto. Yo diría, cada caso amerita una revisión, un análisis, una estrategia, por supuesto,
no solo en la defensa, sino en el escenario del tratamiento como aseguradora. Pues, desde la entrada, por eso le decía, el individualizar cada oferta que se lleva al profesional de la salud o al hospital en este Así caso. es. Entonces, a su empresa, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué distingue los servicios que ofertan ustedes en comparación con otras empresas? ¿Cuáles serían los plus que manejan ustedes? Realmente yo me atrevo a decir, como lo comentaba, a la especialización en la materia. En México, y me atrevo a decir al menos en Latinoamérica, no hay una compañía que esté conformada con un equipo de abogados en torno al tema de responsabilidad civil. ¿A qué le llamamos suscripción? A una persona que acepta y dimensiona las características para tomar un riesgo y realmente le pone términos y condiciones, que al final celebramos un contrato de seguro desde la perspectiva de un análisis de aseguramiento, y que conozcan el tema en torno a la responsabilidad civil. Adicional a ello, cuando se materializa esa obligación, porque realmente el seguro se valora hasta que existe el siniestro. Así es. Si no, pues entonces al final es una promesa, es un intangible que existe hasta en tanto no se presente ese acontecimiento. Una vez que se presenta, que exista un soporte operativo de una red de abogados especializada en el tratamiento, en el manejo, en la defensa, en la conciliación, en la conformación de los distintos especialistas o peritos en cada materia o en cada especialidad para hacerle frente a un escenario de defensa. Sin esos elementos, o realmente esos son los elementos que hacen distintiva a la compañía. Por eso, durante los últimos, yo llevo trabajando en esa empresa 14 años, y no por mí, sino en el escenario de lo que ha sido conceptualizado, la empresa siempre año con año se ha posicionado como empresa líder. La referencia de líder es la mayor venta de seguros o de primaje en México con ese potencial. Y recientemente, en el año pasado, realizó un estudio, un reasegurador es el seguro del seguro, es con quien comparte una aseguradora sus riesgos. Este reasegurador internacional, que hizo un análisis a nivel mundial, pero que en particular de Latinoamérica, identificó que la compañía con el mayor crecimiento o la mayor número de primas en la región de Latinoamérica fuimos nosotros. Entonces esos son elementos de especialización en donde no solo en el tema hospitalario y médico, sino en cada actividad, así como ofertamos un producto para un médico, lo ofrecemos para los hospitales, para las industrias, para los spas, a lo mejor no es el momento político adecuado, pero incluso hasta para servidores públicos y para responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en los diversos escenarios. ¿Qué decía? Sí, quisiera redondear un poco, conociendo los servicios y el producto que tiene GMX y que oferta a la comunidad médica hospitalaria de nuestro país. Quizá uno de los servicios que componen este seguro es la administración de riesgos, que es un servicio que da la aseguradora a sus asegurados para poder presentarse en sus instalaciones y poder hacer un análisis de riesgos para tratar de identificar dónde están sus principales riesgos y hacer lo que llamamos también cuestiones preventivas. El trabajo de campo antes llamaríamos aquí medicina preventiva para médicos y hospitales, en el sentido de tratar de llevar a cabo mejoras que sustancialmente puedan reflejar en mejorar el servicio y también de aminorar los riesgos legales que puedan enfrentar derivados de la prestación de sus servicios. Entonces, esta parte de la administración de riesgos es un servicio adicional que no cuesta más, forma parte de la prima que se paga por un seguro y que, sabiéndolo aprovechar, pues puede disminuir sustancialmente los riesgos que puede tener un médico en un consultorio, un dueño de una clínica o un gran hospital, que en todos lados suceden muchas veces lo que llamamos la ceguera de taller. Están ellos tan enfocados en brindar un buen servicio que a veces se les pasan detalles que unos ojos externos los pueden identificar, y cuando esos ojos son expertos en encontrar este tipo de detalles, pues es muy fácil muchas veces identificarlos y
poderlos solventar antes de que se pueda producir un problema donde pueda afectar sustancialmente a una defensa o a veces que pueda incluso ser objeto de un reclamo, y aún teniendo la razón de haber dado un buen servicio, de no haber existido mala práctica médica, simplemente por el hecho de no haber, por ejemplo, cumplido algún requisito legal, como puede ser el recabar un consentimiento informado de manera adecuada, como haber tenido un contrato de prestación de servicios, o simplemente haber confeccionado y diseñado correctamente el expediente clínico, pues pueden ser que, aunque no tengan responsabilidad, puedan estar en un problema porque no tengan forma de probar su buena práctica médica, aun cuando actuaron conforme a la buena práctica médica. Si no cuentan con esos elementos, pueden verse también involucrados en un tema de carácter legal. Cuasi partícipes, ¿no? Copartícipes. Aquí, antes de irnos, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo, o ya rebasamos el tiempo, ¿cuál sería el ABC de un experto para quien quiera contratar un seguro médico? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que preguntar? Fundamentalmente es la referencia de si la compañía de seguros que le están presentando la propuesta o le van a presentar una propuesta de seguro, primero conoce de esa materia. Si es especialista, porque si le quieren presentar la oferta de una compañía que vende más seguros de autos que de responsabilidad civil, pues es un escenario distintivo. Segundo, conocer las características y el alcance del producto. Porque aunque pareciera que todos los seguros son iguales, diferenciadores como los que hemos comentado, más el de administración de riesgos, que el licenciado ya lo tiene más que estudiado, y le agradezco ese complemento, pues por supuesto es sustancial. Y fundamentalmente, en tercer punto, el hecho de que sea más barato o caro, o más barato no necesariamente es mejor. Realmente en la perspectiva es que sea un producto de calidad. Yo lo llamo que un seguro es como ir a hacer el súper. Tú eliges la mayonesa o la mostaza que te agrada y tienes diversas opciones, pero el satisfactor que te brinda y que sabes que te va a resolver esa necesidad es lo que lo hace sustancial. Y fundamentalmente que se acerquen realmente a especialistas o agentes o asesores de seguros que realmente tengan un perfil de contratación o con un antecedente de experiencia en temas de seguros de responsabilidad civil. Somos muy dados a las estadísticas. ¿Hay estadísticas donde buscar, donde podemos localizar? Por supuesto, lo pueden revisar perfectamente en la página del regulador, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En las propias estadísticas hay una Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es quien aglomera y representa al sector y quienes además maneja esa administración de información. Entonces esa información es pública. Hoy en día el tema de internet y las redes sociales pues, hacen más fácil el acceso a la información, y basta un clic para tener la opción de poder accesar a ella. ¿Algo que quiera abonar, licenciado? Pues quizá un poquito redondeando aquí lo que bien comenta el licenciado Cristian, es yo empezaría con ese ABC, identificar si realmente es una compañía aseguradora o es un despacho jurídico o es una empresa que se dedica a la defensa de médicos y hospitales, que se hace ver como si fuera una aseguradora sin serlo. Un seguro, nada más para que quede claro, solamente lo puede comercializar una compañía de seguros a través de un corredor de seguros. Cualquier otro tipo de productos que existe en el mercado, pues no tiene ni la regulación, ni la supervisión, ni la vigilancia que tiene las compañías de seguros y que tienen los corredores de seguros, que son los que comercializan cualquier seguro. Y entonces hay una diferencia muy importante en cuanto a la confianza, en cuanto a la seguridad que puedo como consumidor tener dependiendo del servicio que estoy contratando o el producto que estoy contratando. Entonces, nada más dejar muy claro que no es equiparable lo que puede comercializar un seguro de esta naturaleza con una compañía aseguradora que lo que puede comercializar una empresa o un despacho jurídico que se dedica a la defensa de médicos y hospitales.
Pues queridos amigos, hoy hemos aprendido que un seguro de responsabilidad civil y daños para profesionales de la salud que cubre los daños y que sufran incluso las instalaciones, ¿verdad? Así como las reclamaciones por daños ocasionados a pacientes al ejercer su práctica profesional. Espero que sabemos que muchos médicos nos siguen, enfermeras y demás, les haya quedado muy claro, y si no, ¿a dónde pueden acudir para ampliar más su... Claro que sí, con todo gusto. La página de la empresa es grupo gmxseguros.com.mx, www.gmxseguros.com. Tenemos Twitter y en Facebook una página para el tema del seguimiento, o en un momento dado directamente al conmutador en la Ciudad de México, que es 55 54 80 40 00. Perfecto. Siempre en estas cátedras gratuitas que se otorgan desde acá, dejamos tarea. ¿Qué tarea le dejarían a quienes nos están siguiendo, a quienes nos están mirando? Pues únicamente en torno de hacer una reflexión de las aristas que hemos expuesto, que realmente identifiquen, valoren y le den un peso mayor al tema de la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil, que no lo vean como un requisito, que no lo vean como una exigencia que el hospital hoy en día me ha implementado, sino es un escenario de salvaguarda del patrimonio, por supuesto, del médico y de su familia. Pues que un producto de esta naturaleza es una protección, es una tranquilidad que le pueden dar a cualquier profesional de la salud o institución de salud, y que además tener un equipo especializado en esta materia que cuenta con abogados, con peritos, con médicos, con servicios adicionales como lo vimos que es la administración de riesgos, pues realmente genera una diferencia que se hace un socio de negocio de cualquier médico, de cualquier laboratorio, de cualquier odontólogo, de cualquier clínica y de cualquier hospital, y así hay que verlo. Hoy en día, lamentablemente, estamos viendo que este tipo de casos se ha incrementado de manera exponencial. Entonces, tenemos que echar mano de este tipo de productos para hacer frente a las responsabilidades que puedan derivar del ejercicio de la medicina. Y la recomendación para los abogados, en ese caso también es investigarle un poquito más, porque eso de estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Son temas que no son fáciles de tratar y que también solamente gente especializada tiene que andar en estos mitotes de todos los días, les digo yo, pero buscar a alguien especializado, porque también es mucha ayuda para los abogados defensores, ¿no? Sí, hemos visto que puede haber muy buenos abogados, penalistas, civilistas, en alguna otra materia. En esta materia sí se tiene que buscar un abogado que maneje la legislación sanitaria, que maneje el análisis y la regulación del acto médico. De otra forma, pues tendríamos que empezarle a explicar a nuestro abogado desde los términos más sencillos de lo que pudo haber sido el hecho que generó el daño. Entonces sí es muy importante que se busque abogados que sean especialistas en esta materia y que estén, por supuesto, respaldados también con un producto que en caso de que tengan que hacer frente económico, echar mano de una indemnización, de una compensación de tipo económico, pues se cuente con la tranquilidad de que se tiene el respaldo de una compañía, que las compañías aseguradoras son por disposición de ley de solvencia, de reconocida solvencia económica, a diferencia de si contratas a un abogado, pues el abogado el día de mañana no te puede garantizar, primero, que puede ganar un juicio, y segundo, tampoco te puede garantizar el que va a hacer frente al pago que derive de ese juicio. Así Entonces, es. sí tenemos que ser más conscientes en que la opción que se tiene, la mejor opción que existe en el mercado, no es un producto de una compañía o de un despacho de abogados que comercialice defensas jurídicas sin un respaldo de una aseguradora. Hoy en día es necesario el respaldo. Sí es importante tener abogados especialistas, pero es también muy importante tener un seguro
que te respalden esta materia. Empatarlos. Pues queridos amigos, de verdad, el tema seguros de responsabilidad médico hospitalaria el día de hoy, esperemos que les haya gustado y como siempre les decimos, cualquier duda, comentario, felicitación y demás, con todo gusto del mundo déjenla en los comentarios y se la haremos a llegar a quien corresponda en este caso. Gracias, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, el CEO de Médico Legal, como siempre, con invitados especialísimos. Gracias, licenciado Cristian Mauricio Pedraza Rivas, de verdad, que sea la primera de muchas, porque en esos temas que usted maneja hay mucho material que nos pueda compartir. Así es, estamos a sus órdenes con todo gusto. Muchas gracias. Pues queridos amigos, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradecemos su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Ya saben que el día de mañana tenemos nuestros miércoles de criminogénesis, siempre hablando sobre criminalidad y sobre derecho penal con los especialistas que más saben en nuestro México. Los esperamos el día de mañana. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.